para... profe. Sí, pero se van a ir sumando. En mi grupo no hay nadie. ¿Estás vos sola? Estoy Sí. yo. Ah, está Ángeles ahí. Son dos. Buenísimo. Son dos grupos, ¿no? En total. No sé. Eran tres grupos, pero no sé. Antes éramos tres, ahora no sé. Bueno, vamos a hacer así. Van a empezar a desarrollar y me van a decir con quiénes están en el grupo. Así vamos viendo. ¿Mm? ¿Quién quiere empezar con la pregunta 1? Yo, profe. Yo estoy sola. Dale. Decime cuáles son los integrantes del grupo. No, estoy sola. Lo hice ¿Solita? en... Sí. Bueno, Mis compañeras, que eran Andrea, Franco y Lorena, abandonaron la carrera. ajá. Bueno, Y bueno, eso. está bien. ¿Querés empezar vos, Mayra? Bueno, está bien. Dale, la pregunta 1. Sí. Dice, exponga sobre las características del pensamiento administrativo alemán, quiénes fueron sus máximos exponentes y consigne sus aportes. Bueno, yo puse que las características del pensamiento de la administración pública de Alemania tienen similitud con las de Francia, ya que ambos países, que el estudio de la administración pública empezó con el absolutismo, que tenía como expresión administrativa al cameralismo, y cuyo máximo expositor fue Juan Enrique von Giusti, Sí. quien, quien enarboló la tesis de la ciencia de la policía, y es considerable al orden y la disciplina como necesaria para procurar el bienestar de la población, del Estado. Las características del pensamiento administrativo alemán las podemos explicar de la siguiente manera. La primera forma de administración pública alemana está representada por las ciencias camerales y el estudio de las ciencias de la policía. La Cámara durante el absolutismo alemán había sido el centro de la administración pública prusiana. Federico el Grande fortaleció en varios aspectos la administración cameral y también creó el gabinete ministerial, encargado de las relaciones internacionales. Y también creó otro organismo cameral que tenía la función exclusiva de administrar el patrimonio real. Otra, durante el siglo XIX, Alemania permaneció en un régimen monárquico constitucional. Y otra de las características es que se presentó en Alemania el fracaso de la República de Weimar y la llegada del nazismo, y luego la Segunda Guerra Mundial con la derrota de Alemania y su posterior división. Alemania es uno de los países en donde la ciencia de la política y el derecho público han surgido en forma natural y espontánea, a lo que se puede agregar la creación de la ciencia de administración pública, que fue tipificada por Juan Enrique von Giusti y expresada por Lorenzo von Stein. Y bueno, y después están los autores. No sé si quiere decir. Los referentes, ¿cuáles eran ellos? Juan Enrique von Giusti, Sí. el barón Enrique Federico Carlos von Stein. Sí. Perdón la traducción, es que es medio difícil. No, está bien, está bien. Lorenzo von Stein, Gaspar Bluschilli, algo así. Blues, sí. Sí. Carlos Marx y Max Weber. ¿Está bien? No te escucho casi, Mayra. No, ya sí estaba bien. Está bien, está muy bien.
Hiciste una buena síntesis. Bueno, como pueden ver en esta historia de la administración pública, se encuentra influida por el pensamiento de cada uno de los autores de la época, ¿no es cierto? Este tema de, por ejemplo, o sea, no es solo que la impronta se fue desarrollando en función del paradigma social de la época, sino que fue ilustrada justamente por las distintas corrientes de pensamiento que en cada uno de los países se fueron desarrollando. Y por justamente los hitos que se fueron marcando en la historia, ¿no? En Alemania, bueno, esta idea de la monarquía absolutista en un principio, que estaba marcado por las ciencias camerales. Las ciencias camerales eran la única manera de poder ver la vida social de aquel entonces. Eran las ciencias conocidas y utilizadas por ese momento. Después, con los distintos acontecimientos que se van desarrollando en Europa y que influyen en las ciencias sociales, es que justamente se va desarrollando en cada región en función del pensamiento de la corriente ideológica de ese momento. En Francia empieza el reconocimiento de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no es cierto? Se empieza a restringir la labor del Estado en función de este pensamiento, y esto influye en otros lugares de Europa, como puede ser Alemania. Después, por supuesto, con el desarrollo y la preguerra, ¿no es cierto?, con la expansión alemana, que vieron que Alemania de entrada suma a Austria, ¿no es cierto?, que cae bajo la ponderación del imperio alemán, que para ellos es como un reconocimiento porque Austria se había desprendido originariamente de ese imperio. Después, con la expansión de Alemania en la Segunda Guerra, donde prácticamente toma casi toda Europa, este pensamiento también influye, ¿no es cierto?, sobre las distintas disciplinas que el hombre fue desarrollando. La administración pública no ha quedado fuera de esto. Y después, bueno, tenemos lo que ocurre después de la posguerra, pero ya con la ampliación del mundo, con el pensamiento americano y cómo se fue desarrollando administrativamente la administración pública en América, ¿no? Muy bien esto, Mayra. ¿Alguien contestó algo distinto? ¿En el grupo tienen algo que ustedes puedan aportar de distinto? ¿Hicieron el mismo desarrollo que hizo Mayra de acuerdo al libro que se recomendó? Bueno, sí, por ahí un poco más, capaz un poco más, pero creo que lo veo. Sí. ¿Quieren seguir con la segunda? Y me dicen entre quiénes lo hicieron. Bueno, yo leo la segunda. Jacqueline, sí. Y el trabajo lo hicimos con Eugenia Mauro, con Mariela Valerio y Anaí Gómez. Valerio y Anaí Gómez. Bueno, la segunda pregunta decía: exponga sobre las características del pensamiento administrativo español, quiénes fueron sus exponentes y consigne sus aportes. Las características del pensamiento administrativo español. El nacimiento y desarrollo de la administración pública en España tiene parecido con Francia por los acontecimientos históricos que ocurrieron a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Ambos países tenían buenas relaciones con los Bardón. En ambos esta buena relación se vio interrumpida con la invasión de Napoleón a España en 1808 y la imposición de su hermano José Bonaparte en el trono a España. Agregada a la alternancia que hubo en el poder entre conservadores y liberales, la lucha entre estos se da en las Cortes de Cádiz, donde se creó la Constitución de 1812. Las Cortes empezaron a reunir, que se inició la Guerra de Independencia de México, que se
Constitución de Cádiz estuvo influenciada por la Constitución francesa de 1791, producto de la propia Revolución Francesa, aunque fue menos radical pero más tolerante y conciliadora. Difiere en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y en lo relativo a la libertad de culto, donde se proclamó al catolicismo como religión única. En las Cortes no había una clara definición a favor de liberales o conservadores. Los diputados conservadores se declararon enemigos del Estado de Derecho al que representaban, inclinándose por el retorno de Fernando VII como monarca absolutista. En 1814, los conservadores, apoyados por los grupos afrancesados y por el ejército, anularon la Constitución e hicieron la restauración del absolutismo que perduró hasta 1820. El segundo tropiezo de los liberales motivó la persecución de los mismos, la caída del segundo régimen constitucional y, consecuentemente, la restauración del absolutismo, que inclusive propició que al enfermar Fernando VII, la esposa María Cristina tomara su lugar como jefe del gobierno en calidad de regente para posteriormente entregar el mismo cargo a Espartero. A fines del siglo XIX, la administración pública fue estudiada por Fernando Cos Gallón y Pons, quien era conservador, fue ministro de Hacienda, de Fomento, de Gracia y Justicia. En 1834 se eliminaron los consejos de Castilla, Indias, Guerra y Hacienda, y ese mismo año el Ministerio de Fomento se convirtió en Ministerio del Interior. En 1847 se agregaron las secretarías de despachos siguientes, como la de Comercio, Instrucción Pública y Obras Públicas. Lo que yo sumé, como para que quedara, que busqué en internet, a qué se refería con el Ministerio de Fomento. Decía que era el encargado de las propuestas y ejecuciones de las políticas del gobierno en los ámbitos de la infraestructura de transporte terrestre, aéreo y marítimo, así como su control, ordenación y regulación administrativa. Sus máximos exponentes son considerados como importantes administrativistas. Se formaron bajo el amparo de la regencia de María Cristina, teniendo la influencia del pensamiento de Carlos Juan Bautista Bonín, que fue Francisco Javier de Burgos y Olmos, quien fue un político, periodista, dramaturgo y traductor español, y también fue otro exponente fue Pedro Sáinz de Andino, jurista español que ejerció el cargo de promotor fiscal en Tortosa y en Tarrasa, autor de un proyecto de Código de Comercio que fue promulgado en 1829 y de una ley de enjuiciamiento criminal sancionado en 1830. El aporte que cada uno realizó, así como resumiéndolo, Francisco Javier de Burgos, considerando que los males de España se resolverán mediante la aplicación de la administración con un saneamiento fiscal, creando así el Ministerio de Fomento y una reorganización dentro del mismo, el Estado absolutista, bajo las bases de la administración territorial. Consistía en nombrar en cada provincia un subdelegado del Ministerio de Fomento y en cada ciudad importante 2 o 3 subdelegados subalternos. De esta manera actuaban los subdelegados de las 49 provincias que formaban en esa época y se creó la institución para los subdelegados. Pedro Sáinz de Andino consideraba también que los males de España se resolverían mediante la aplicación de la ciencia de la administración pública, donde esos males, que eran también los mismos que consideraba Burgos, era la pobreza del tesoro del reino, la gran deuda financiera, el descrédito nacional, la pobreza extrema de las clases sociales, el atraso de la agricultura, la pasividad de las fábricas, la corrupción de la moral pública, etcétera. Y para combatir... Espera. ¿No parece que habla de Argentina cuando describe los problemas? ¿No? Sí. Se viene arrastrando de... ¿Sabe? A mí me pasó eso. O sea, son los mismos problemas que tenemos ahora. Si uno empieza a analizar, fíjate, la corrupción moral. Ellos hablan de corrupción moral. O sea, bueno, claro, pero cuando yo supongo que a todos nos pasó, cuando estábamos haciendo era como que me suena como que, bueno,
Sí, sí. Y después decía, bueno, que esto la solución requiere una resolución enérgica y desapasionada de parte del rey y de la población española, y de esta forma reencontrar la ruta de la prosperidad. ¿Ah? Eso sería como los aportes de ellos dos. Como que le pedía al rey que haga de rey, ¿no? Claro, exactamente, que cumpliera su papel para el pueblo. Sí, sí. Eso sería la 2. Excelente, muy bien. Bueno, lo que vemos, ¿no es cierto?, que la administración pública es el instrumento que tiene el Estado, justamente, para llevar a cabo su plan de gobierno. Ahora, al Estado se le presenta una serie de problemas, ¿no es cierto?, que tiene que resolver. En principio, siempre orientado hacia el bien común, dejando de lado el interés particular, ya sea del gobernante o de ciertos súbditos que tienen sus intereses particulares. Viste que siempre hay sectores en la sociedad donde el gobierno de turno, a ver, si toma una decisión en sentido A, ellos se quejan porque no, a ellos los afecta. Bueno, la toma en sentido B, otro sector se queja porque a ellos los afecta. Lo cierto es que el gobernante tiene que gobernar teniendo en miras ese bien común y utiliza la estructura de la administración pública y los representantes que tiene en su momento para, bueno, brindar satisfacción a esas necesidades. Pero vemos que a lo largo de la historia, a ver, la pobreza es algo que siempre ha existido en el mundo. Es más, lo que lleva a la Revolución Francesa es la opresión que hace el monarca sobre la sociedad, una sociedad que no tenía actividad porque no tenían labores en la cual poderse ocupar, donde habían sido maltratados por los distintos estratos sociales, ¿no? Se formaban castas sociales, a ver, los que estaban alrededor del rey eran los asesores de la corona y esos tenían un estatus privilegiado y se le otorgaban privilegios que el ciudadano común no tenía. El ciudadano común, por lo general, estaba escaso de recursos, se morían de hambre y vivían a expensas de lo que la corona le pudiera llegar a dar. Ha llegado al caso de que algún monarca se crea que era el dueño del Estado, que él había sido elegido por la divinidad y que el Estado era él. Luis XIV creía eso, ¿no es cierto? Y esto es lo que se llama monarquía absolutista, o sea, el poder de ellos radica en ellos y es absoluto. Ellos tienen la potestad del control de poder llevar el poder punitivo del Estado hacia donde ellos querían, ¿no? Vieron que, o sea, actualmente el Estado es quien maneja, digamos, la violencia, es el único que tiene facultades legales para ejercer violencia, para hacer cumplir los actos de gobierno. Y aquel que no se ajusta a aquellos parámetros, bueno, es quien recibe este despliegue que puede hacer el Estado dentro del marco legal. En ese entonces, el monarca hacía y deshacía y tenía injerencias en ciertos aspectos que ahora vemos que van en contra del sistema republicano de gobierno, porque, a ver, hay una división de poderes, existe un sistema de frenos y contrapesos, cada uno de los poderes tienen herramientas para que puedan ser controlados. En ese entonces no era así. Y de acuerdo a eso, bueno, todos aquellos que propiciaron, ¿no es cierto?, el desarrollo de la ciencia de la administración pública, tienen distintas ideologías, distintas actividades. Vemos que hay juristas, que hay ingenieros, que hay, o sea, y cada uno hizo su aporte, ¿no es cierto?, de acuerdo a los sucesos o a los acontecimientos históricos que se desarrollaron en sus países, ¿no? Digamos que España tomó mucho de Francia en cuanto al respeto a los derechos de los ciudadanos, ¿no? Bueno, la pregunta 3 decía, ¿de qué tratan si quiere. los subdelegados? ¿Quién puede dar respuesta a eso? ¿Puedo responderla yo? ¿Cómo Sí. no? ¿Quién estuvo Bueno, ¿de qué trata la instrucción a los subdelegados? El grupo está conformado por Sol Lafite, bueno, Ángeles Falcucci, sí, Falcucci, antes Nadia Alemandi,
Sol Lafite. Esperá, ¿podés repetir? Sol Lafite, ¿no? Lafite. Sí, Lafite. sí, Y Alemandi. Alemanti, perfecto. Te escuchamos, como decía Luisa Delfino. Bueno, la instrucción estuvo dirigida por Burgos como titular del Ministerio de Fomento y se expresa en 2 decretos. El primero se refiere a la división territorial del reino con base en un sistema provincial y el segundo señala las competencias de los subdelegados. La instrucción es considerada como el programa que señala los instrumentos de la administración en la forma en que los expuso a Fernando VII y que como indicaciones sistemáticas deben ejecutar los agentes o subdelegados del Ministerio de Fomento. Las materias que integran la instrucción ordenadas y sistemáticas son las siguientes: agricultura y sus agregados, industria y sus agregados, comercio y sus agregados, minería, ayuntamiento, policía en general, instrucción pública, sociedades económicas, hospicios, hospitales y otros establecimientos de beneficencia, cárceles y establecimientos de corrección, hermandades y cofradías, caminos, canales, etc., bibliotecas públicas, museos, etc., teatros y espectáculos, socorros en caso de desgracias públicas, división territorial y estadística, despoblados, caza y pesca en ríos y lagos, y prevenciones generales. Muy bien. Como pueden ver, las instrucciones a los subdelegados, digamos que eran como un programa de gobierno, ¿no es cierto? Donde se establecían los parámetros para ocuparse de distintos temas, ¿no? Uno podría ser salud, otro sería el tratamiento de los reclusos, ¿no? Pero en definitiva, era una instrucción dedicada para aplicar un plan de gobierno. Y en esto, ¿no es cierto?, hicieron su aporte a la administración pública. Muy bien. Vamos a la 4, ¿les parece? Dice, ¿de qué trata la exposición de Pedro Sainz de Andino? ¿Quién quiere hacer su aporte? La digo, profe. Verónica. Sí. Te escuchamos. Yo trabajé Decime primero quiénes integraron el grupo o si lo hiciste sola. No, lo hice con Franco Pacuzzi. ¿Franco? Pacuzzi. Sí. ¿Con él solo? Sí. Bien. Bueno. Acércate por favor al micrófono un poquito. A ver. ¿Ahí está mejor? Ahí se escucha mejor. Bueno. El pensamiento de la administración pública francesa de Carlos Juan Bautista Bonin no solamente influyó en la de Francisco Javier de Burgos, sino también en la de Pedro Sanz de Andino, quienes propusieron, cada uno por su lado, a Fernando VII la creación del Ministerio del Interior, que posteriormente, como miembro del gobierno, recibió el nombre de Ministerio de Fomento. Sanz de Andino se llevó a cabo la petición del rey Fernando VII, pero curiosamente fue ignorada por mucho tiempo. Y, por mera coincidencia, su hallazgo fue en Granada, tierra natal de Burgos. Andino piensa en forma similar a Burgos. Tenía muchas coincidencias. En el sentido de salir de la crisis por la que estaban pasando en el año 1828. Para él, el hombre puede influir en los acontecimientos políticos utilizados el arte del gobierno para conservar, fomentar, robustecer, curar y reparar los cuerpos políticos, y esta es la esencia peculiar de los hombres del Estado. Sanz, al mostrarse partidario del organicismo, sostiene que los cuerpos políticos nacen, se desarrollan y mueren, pero el arte del gobierno es útil para mantener a los estados vivos, robustos y sólidos. El arte de gobierno permite al Estado, entre otras cosas, conocer las estructuras de las sociedades, calcular la combinación de las fuerzas en conflictos y encontrar el equilibrio que conserva a las máquinas políticas. También le sirve para prevenir oscilaciones violentas,
y tener bajo su gestión aquellos que hacen que funcionen las instituciones políticas y, por lo tanto, a los funcionarios públicos. También les permite detectar los síntomas precursores de la relajación de los nudos sociales e identificar los vicios del desorden, dando tiempo a las estadísticas para tomar las medidas adecuadas. Y por último, conocer y deslindar los principios seguros del fomento: prosperidad, orden, seguridad, fortalecimiento y engrandecimiento de los estados. Pero Sanz de Andino estaba convencido que pueden combatirse todos los males que padecía España, entre los cuales consideraba como Burgos a los siguientes: la pobreza del tesoro del reino, la gran deuda financiera, el descrédito nacional, la pobreza extrema de las clases sociales, el atraso de la agricultura, la pasividad de las fábricas, la corrupción de la moral pública, etc. Y para combatirlos se requería una resolución energética y desapasionada, para que dejara al rey y de la población española a efectos de que su país se reencuentre en la ruta de la prosperidad. La exposición de Pedro Sanz Andino contiene 5 apartados. Entre esos está: 1, la administración de la justicia civil y criminal; 2, administración civil pública; 3, administración económica del reino, que se refiere esencialmente a la hacienda; 4, administración de las fuerzas armadas de mar y tierra; y 5, política exterior. Tal exposición advierte que él consideraba diferentes a los que son la administración civil pública, de la administración de la justicia civil y criminal, e inclusive de la administración de las fuerzas armadas o de las finanzas, pero debe aclararse que la administración pública, que es la actividad del poder u órgano ejecutivo, estaba en su época implantándose en España y en otros países de Europa. En cambio, en Inglaterra y Francia ya tenían, cuando menos teóricamente señaladas, esas esferas de competencia de los órganos ejecutivos respecto al judicial, aun cuando los vaivenes políticos determinaban cambios, establecían o determinaban confusiones que podían observarlas con claridad. Sanz de Andino señalaba la necesidad de atender a los apartados o capítulos de su exposición, pero mostraba preferencia en lo relativo a la administración civil pública, a la que afirmaba que tiene sus principios, sus reglas y su teoría, y que pueden reducirse a nociones elementales que faciliten y generalicen la posesión de estos conocimientos, disipen la incertidumbre para la que actualmente procede. Este es el apartado en el que se muestra con mayor vigor el contenido de la ciencia de la administración pública, que es la que salvaría a España de todas las calamidades y males que padecía. Según Sanz de Andino, las ramas de la administración civil pública eran las siguientes: seguridad común del Estado y de los individuos, salubridad, comodidad y abundancia de los alimentos, administración y aprovechamiento de las cosas de utilidad común, rentas municipales, fomento y prosperidad de la riqueza pública, ayuda protectora del gobierno, que sería beneficencia y socorros públicos, instrucción pública, estadística general y organización de corporaciones y magistraturas administrativas. Él aclaraba que no siempre la distribución de estas facultades se lleva a cabo en forma adecuada. Frecuentemente se observaba que un mismo asunto es conocido por diferentes autoridades y los criterios que deciden los asuntos son diferentes, lo cual determina una controversia en la administración civil. Hasta ahí, digamos. Perfecto. Esto ya está ahí, sí. Vieron que entre los males, ¿no es cierto?, que hablan de los males de España, está la corrupción. Y digamos que Sanz de Andino, en muchos aspectos era un idealista, ¿no es cierto?, porque él pretendía luchar contra esa corrupción. Parece que es innato a la naturaleza del hombre, ¿no? O sea, cuando uno adquiere la suma del poder, y estando ahí con ese poder, parece que es muy tentador, ¿no es cierto?, tener los recursos públicos muy a mano, ¿no? Es algo que hasta el día de hoy parece que a lo largo de la historia es muy difícil de poder controlar eso. Hay que tener un sentido. Esto no lo tengo que tocar porque esto está destinado para realizar obras, hospitales, no sé, para todo lo que se pueda instrumentar a través de la
como los chicos, uno dice, los chicos no tienen maldad, son chicos, ¿no? Carecen de la influencia de los adultos respecto de la maldad. Pero ¿qué le pasa a lo largo de los años cuando se va desarrollando? Bueno, Rousseau decía que se iban integrando a la sociedad y la sociedad es la que, influencia al hombre para hacerlo malo o bueno, ¿no? Depende con quién uno se junte. Así que, bueno, excelente el pensamiento andino, ¿no? Porque para esa época, en un gobierno monárquico, ¿no? Tratar de encontrar el rumbo y trazar un plan de gobierno, estableciendo prioridades en función de las necesidades de la gente, calculo que no debe haber sido fácil. Imagínense qué difícil ahora, en esa época, y con los recursos con los que contaban, no ha sido nada fácil. Buena la respuesta, muy bien. Bueno, vamos con la última. Exponga sobre las características del pensamiento administrativo italiano, quiénes fueron sus máximos exponentes y consigne sus aportes. ¿Quién puede aportar sobre esto? La contestaron, supongo yo, ¿no? Está contestada. Bueno, no tengan miedo, no tengan miedo. A ver. Bueno, María Eugenia, dale. Sí, sí. Listo. Ahí está Ángeles. Ahora puede leer ella. Ángeles, ¿querés decir la voz? Dale. Bueno, arranquemos. ¿Cuál es el criterio del pensamiento administrativo italiano? ¿Cuál era el criterio? ¿Características? O sea, primero existe una tendencia para, ¿no es cierto?, señalar cuáles eran las diferencias de las ramas de los distintos órganos del Estado, ¿no? Empieza un incipiente, digamos, pensamiento sobre el sistema republicano de gobierno y cuáles eran esos distintos órganos y su influencia, ¿no es cierto?, dentro de la administración pública. La tendencia, ¿no?, era establecer la diferencia entre el derecho administrativo y la administración pública. Ajá. Bien. Aceptando que había una coincidencia entre ellos y una relación que los unía. Está representado el pensamiento administrativo italiano por los autores que fueron precursores, ¿no? Romagnosi y Mana. Sí. Bueno, que siga otra. Bueno, ¿quién sigue? A ver. Romagnosi, ¿qué hizo? Escribió un libro, ¿no? Que se llamaba... Pública en las siguientes partes. Sí. Administración pública considerada en su realidad objetiva, en sus relaciones con los soberanos, los administradores y los funcionarios, así como en lo relativo a su ejercicio externo. Administración pública considerada por su objeto el Estado y por tanto con respecto a los hechos y los ordenamientos de la actividad política en su régimen jurídico nacional, sus relaciones jurídicas con la organización social desde el punto de vista de la moral. Administración pública estudiada a partir del aspecto de la propiedad pública, la forma de gobierno y también en el ángulo de la moral. Economía cívica, como base de la doctrina de la administración pública. Y competencia jurídica de los asuntos contenciosos bajo el doble aspecto del contencioso administrativo y el contencioso jurídico común. Para explicar un poquito esto de lo contencioso. ¿Qué es lo contencioso? Son materias donde se involucra judicialmente al Estado. Entonces, hasta ese momento, una monarquía absolutista, imagínense que el monarca no podía ser llevado a juicio por hechos que, por actos de gobierno, digamos, ¿no? Entonces, este pensador, digamos,
quien propició la administración pública en Italia, primero, dividió la administración pública desde distintas perspectivas establecidas, ¿no es cierto?, como su aporte a la ciencia desde su perspectiva. Y bueno, una de ellas era justamente tener al Estado como responsable de sus actos y poderlo llevar a juicio, ¿no es cierto?, que era un principio incipiente de lo que es la responsabilidad estatal, que actualmente cualquiera de nosotros puede demandar al Estado y el Estado está obligado a presentarse en juicio, ¿no? En ese entonces todavía no era tan así, pero es así como se iniciaron los comienzos de lo que actualmente ocurre, ¿no es cierto? Actualmente existe en el fuero judicial un fuero que es el contencioso administrativo, que es justamente donde el Estado responde o demanda a particulares también, o también responde ante distintos conflictos de intereses, ¿no? Muy bien, bueno, ¿qué otro responsable? A ver, Giovanni Mana. Bueno, Giovanni Mana. Sí. Él escribió un libro que se llama El Derecho Administrativo en el Reino de las Dos Sicilias, en 1840. Sí. Él intenta demostrar que el Estado tiene como uno de sus propósitos fundamentales la conservación del derecho. Sostiene que originalmente las fuerzas sociales se mueven de la periferia hacia el centro, en el cual se encuentra el Estado como órgano de derecho y del consorcio civil, moviendo dichas fuerzas hasta la periferia, donde es su lugar de origen. Define a la administración como el ejercicio del poder ejecutivo y judicial, es decir, de hecho y de derecho, conjunto de actos gubernamentales y funciones que se desarrollan de acuerdo con la Constitución. Giovanni divide la administración en tres partes, como dijéramos. Dice que está dividida en la administración del Estado, que es el movimiento concentrado, que es también la administración civil, movimiento de difusión, y la administración contenciosa, es la provisión de la tutela de la acción realizada que resuelve las controversias entre el Estado y los individuos particulares motivadas por las acciones gubernamentales y la aplicación del derecho privado. Perfecto. Bueno, nos faltaría por ahí algunos otros. Bueno, está Pérsico, Neusi, Miraglia, Ferrari y Pacelli. Y después está la división que hace Ferrari, está Bacelli. Dale, Eugen, Guautran Cabañari. Cabañari. Brunianti, Presutti, y ahí sí terminarían. Los dos últimos fueron del siglo XX, Brunianti y Presutti. Digamos que esta parte del programa lo que cuenta, ¿no es cierto?, es el desarrollo administrativo a través de la historia en Italia hasta llegar digamos, a ser contemporáneos prácticamente, ¿no? Bueno, perfecto. Si quieren, cortamos acá. Yo les voy a mandar otro trabajo práctico y en 2 semanas nos volvemos a conectar. Ya para ese entonces calculo que vamos a ir teniendo fechas de exámenes. En el otro curso me preguntaban si yo tenía alguna novedad. Todavía nada, instrucciones no tengo ninguna. Lo que sí, seguramente quieren que sea presencial, ¿no es cierto?, el examen final. Van a tener 2 fechas en diciembre, de las cuales ustedes pueden elegir ir a la primera o a la segunda, porque tengan en cuenta que también se les va a sumar otras materias, ¿no es cierto? No sé la modalidad. ¿Cómo va a ser más o menos el modelo del examen? No, a mí siempre me han recomendado desde la rectoría que
tome oral. Las preguntas del examen seguramente van a ser algunos de los trabajos prácticos de lo que vimos. Yo no acostumbro a preguntar algo que no di, que por supuesto todo lo que fuimos viendo está todo dentro del programa. Así que si no tengo alguna instrucción determinada, quizás hasta pueda ser escrito. Lo importante, yo creo que más que nada nos convocan de manera presencial, porque después tenemos que firmar los libros, llenar las actas, y esas cuestiones para un tema de supervisión es mejor hacerlo presencial. El año pasado fue todo virtual, con lo cual a todos nos benefició, ¿no? A los alumnos y a los docentes, pero después los docentes tuvimos que ir a firmar todas esas cuestiones porque eso quedó en blanco, ¿no? Y de esta manera, bueno, también la rectoría y el instituto está sometido a supervisión del ministerio. Entonces, en ese sentido, es mejor lo presencial. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo, y yo calculo que quizás ya para noviembre, porque encima se habla de extender un poco la cursada, ¿no? Antes llegábamos al 30 de noviembre y ya después los primeros 15 días de diciembre eran para rendir exámenes. Ahora, la verdad, estamos todos esperando instrucciones del ministerio y todavía no las han dado a esta altura del año, ¿no? Así que bueno, espero en 2 semanas poder brindarles algún tipo de información. Profe, Pero no tengan miedo, o sea, lo que se toma es justamente de lo que ustedes mismos fueron aportando a través de los trabajos prácticos. No les voy a decir. Quizás alguna pregunta, a ver, ¿cómo sería su perspectiva o su aporte, ¿no es cierto?, para solucionar determinados temas desde el punto de vista administrativista, ¿no? ¿O qué estructura usted planearía? Porque, a ver, las estructuras las arman de acuerdo a la necesidad social, ¿no? Entonces, vieron que antes eran secretarías, ahora son ministerios, y dentro de los ministerios existen secretarías, subsecretarías y direcciones generales. Bueno, también estaría bueno que ustedes armen su propio proyecto si ustedes llegaran a ser asesores del jefe de gobierno, ¿no? A ver, en virtud de una necesidad social. Ojalá se dé, ojalá puedan llegar. A ver, ustedes están estudiando algo que los está capacitando para el futuro, y que, bueno, se abre un concurso, y quizás el día de mañana, yo jubilado, los voy a ver como gerentes en alguna unidad de organización, ¿no? Así que, bueno, entonces, en 2 semanas, yo voy a tratar de esta semana ya mandarles el trabajo práctico para que ya lo puedan desarrollar. Vamos a seguir con este tema de la historia y con otro aporte más de acuerdo a lo que nos diga el programa. Así que, bueno, les mando un saludo. profe, ¿su materia se promociona si ¿Esta materia? No. tenía anotado? Hay que, o sea, si vos me decís desde el punto de vista que podemos zafar del examen final, desgraciadamente no. No te puedo decir eso porque no tengo instrucciones de eso desde la rectoría, ¿viste? Pero no te va a resultar difícil aprobarla. Con todo lo que hicieron, uno se va familiarizando ya. Así que bueno, ¿alguna consulta, duda, queja? ¿No? No, el práctico entonces lo subirían estos días y tendría que estar listo para la próxima clase. Claro, o sea, es así. Quizás para el martes que viene ya tengan el trabajo práctico, lo pueden desarrollar y dentro del otro martes lo analizamos como hicimos hoy. Seguimos en grupo como hasta ahora. Sí, lo pueden hacer en grupo. El que no quiera o no se sienta cómodo porque tiene que compensar con la información que aporta otro, lo puede hacer solo, o sea, a mí no, en ese sentido no me molesta. Lo único que cuando ustedes lo desarrollan, yo quiero saber quién lo hizo, porque si hay que poner un puntaje, quiero saber quién participó y quién no, ¿no es cierto? Eso solo. Pero no hay ningún inconveniente en que lo desarrollen en grupo. Perfecto.
Sí, quiero que, o sea, que lo que van, a ver, copiar y pegar sabemos todos, ¿no? Pero quiero que entiendan lo que copian y pegan y que lo puedan desarrollar. Me gustó, por ejemplo, ayer en uno de los cursos que yo tengo, una alumna hizo o sea, me da la respuesta que escribieron, pero ella hacía una interpretación sintáctica de lo que ella entendió, ¿no? Y eso está bueno, porque eso le queda para toda la vida, o sea, ese análisis que uno hace lo incorpora como conocimiento, y eso es lo que yo quiero que lleguen a hacer ustedes, ¿no? Porque así el día de mañana pueden, por lo menos, hablar de un autor, rescatar algún autor de todos estos que estuvimos viendo. Así que bueno. Perfecto. Bueno, gente, les mando un saludo, que estén bien. Cuídense. Bueno, igualmente, profesor. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.